Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Qué bendición poder verles a través de este medio, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Es una tremenda bendición el poder estar en este miércoles, ya, como le llaman, ¿verdad? El ombligo de la semana. Estamos a mitad de semana. Siempre, cada día es una tremenda bendición que Dios nos regala. Debemos aprovechar cada día, cada instante para experimentar la fidelidad de Dios, para experimentar su presencia, para agradecer los cuidados, las bendiciones, la manera que Él nos envuelve, la manera en que en medio de toda esta situación, por complicada y difícil que se mire, nosotros seguimos insistiendo que es una oportunidad para experimentar a Dios, es una oportunidad para conocer a nuestro Dios de una manera como no lo hemos conocido hasta hoy. Es una oportunidad, amados hermanos, el que podamos tener esta transmisión y este tiempo. Quiero agradecer pues a cada uno de ustedes que han tomado ya este tiempo para conectarse. Seguimos insistiendo, no sea como aquellos, ¿verdad?, que no se conectan por costumbre. Más bien usted, conéctese, ¿verdad? Hoy estamos contextualizando todos estos asuntos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy es no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, qué bendición, hermano. Les felicito por aquellos que están tan puntuales, ahí al pendiente de que podamos ver esto. Hermanos, hoy vamos a dar una enseñanza sobre la parábola de los talentos. Estamos prácticamente a 3 parábolas de terminar toda esta aventura que iniciamos, donde yo sé que el Señor ha hablado más de alguna vez a nuestra vida de manera muy particular en estas hermosas enseñanzas que el Señor Jesucristo dejó para que cada uno de nosotros supiésemos cómo dirigirnos en el reino, cómo dirigirnos en ese reino que el Señor estableció en esta tierra. Hermanos, el reino de los cielos o el cielo bajó a la tierra. Jesucristo trajo el reino de Dios y ese reino no se ha ido, está entre nosotros. Por ello, hermanos, queremos seguir dando, ¿verdad?, la fuerza a la palabra del Señor. Le invito entonces que por favor abra la Biblia en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. La parábola de los talentos, o también, ¿verdad?, se puede, algunos la denominan como la del siervo infiel. Entonces, pero más conocida como parábola de los talentos. Y vamos a leer, entonces, a leer, hermanos, esta palabra. Ahí siga esta lectura con su vista. Dice entonces de la siguiente forma: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de allá de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues esta es una parábola que va a traer también una enseñanza confrontativa. Estas últimas parábolas nos llevan mucho a la reflexión, nos llevan mucho a la reflexión de mi relación con Dios, de mi compromiso con Dios y de un entendimiento que de lo que Dios ha puesto en mis manos le tengo que dar cuentas porque es de Él. Solamente nos lo confió por un tiempo. Así es de que oremos en esta hora, amada iglesia, amados amigos que nos están observando. Todos, una vez más, sean bienvenidos y confiamos en que Dios hablará a sus corazones, hablará a nuestras vidas. Oremos. Padre eterno, en el precioso nombre de Jesús, te agradezco, Señor, por esta oportunidad que podemos estar ya en este momento, Señor, para reflexionar en tu palabra. Gracias por tu hermosa palabra, palabra fiel y verdadera, palabra eficaz, palabra viva. Señor, gracias, porque tu palabra, Dios, es vida, tu palabra es espiritual, y queremos pedirte que nos des el discernimiento, oh hermoso Espíritu de Dios. Por favor, danos esa inteligencia y danos esa iluminación que tú tan hermosamente haces en nuestra vida para la comprensión de las Escrituras. Muchas gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú estás presente en este momento. Te adoramos hoy y siempre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues esta es una parábola también, como les decía, ¿verdad? De mucha confrontación. Es una palabra que nos lleva a la reflexión, pero no superficial, porque la palabra de Dios nos lleva a la reflexión sobre verdades eternas. No es ni siquiera entre las decisiones tan trascendentes que tenemos que tomar en la vida, como con quién me casaré, o a qué me dedicaré, qué profesión haré, qué negocio emprenderé. Todas esas cuestiones, cuando muramos, dejarán de tener trascendencia. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios nos lleva a reflexiones profundas sobre la eternidad. Entonces, tiene que ver con mi relación con Dios, la manera en que yo me relaciono con el Creador y con el Dios y Padre, y la manera en que tomo tan en serio lo que Dios ha dado, lo que Dios ha establecido y qué grado de compromiso tengo con Dios. Entonces, vemos, ¿verdad? Dice esta parábola al iniciar que un señor se va lejos, pero antes de irse, a sus siervos les confía unos talentos. Les confía unos talentos. Entonces a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y dice la Biblia que a todos les da conforme a su capacidad. Definitivamente esto hace alusión al Señor Jesucristo. Es el Señor que se va lejos, pero que un día regresará. Y usted y yo tenemos esa promesa fiel de que el Señor se fue, ascendió a los cielos, y cuando Él ascendió a los cielos y los ángeles se pusieron al lado de los discípulos, le dijeron: ¿qué miras hacia el cielo? ¿Qué miran hacia el cielo? El Señor que han visto que se fue, también volverá. Y entonces nosotros como iglesia y como cristianos estamos en espera del retorno de nuestro Señor. Pero ¿qué hacemos mientras el Señor regresa? No estamos cruzados de brazos, no estamos en una hamaca, no es tiempo de desperdiciar, ¿verdad?, lo valioso que Dios nos ha dado, sino más bien, ¿qué hacemos
en tanto que el Señor regresa. Bueno, tengo que entender algunas cosas importantes. Él da dones, Él da talentos a toda persona, da habilidades. Y el Señor espera que cada uno de nosotros nos enfrasquemos con todo compromiso a sacar el mayor provecho de aquello que Dios nos ha dado. A nadie Dios le da poco. Solamente la Biblia dice que Él nos da conforme a nuestra capacidad. Pero nunca es poco, porque Dios, todo lo que pone en nuestras manos es sumamente valioso. Entonces nos habla, hermanos, de que aquel que recibió 5 talentos fue sumamente responsable y produjo otros 5 talentos. ¿Qué significa eso? Pues que este varón entendió el compromiso, entendió la responsabilidad y entendió que eso no le pertenecía y que un día daría cuenta. Al otro se le dieron 2 y lo reprodujo en 2. Pero hay un hombre que pensó que no era necesario, que no era para tanto. Ahorita les voy a explicar por qué digo esto. Y enterró el talento. Pero cuando él entierra el talento, habla de negligencia, habla de irresponsabilidad, habla de alguien que no toma en serio lo que es de Dios y se enfrasca en hacer otras cosas y no pone la debida atención en aquello que Dios ha puesto en sus manos. Porque el pensamiento de muchas personas es: Dios siempre debe esperar. Lo mío es más importante. Y aunque a veces de palabra no se dice eso, en las acciones lo demostramos. Lo mío es más importante. Que el servicio a Dios espere, que lo que Dios dice que espere otro poquito, porque lo mío es sumamente importante. Pues nosotros nos damos cuenta que cuando fue necesario ya rendir cuentas, pues este hombre salió muy mal parado, ¿verdad? Fue exhortado, fue regañado, fue reprendido y fue castigado. Entonces esto nos debe llevar a una reflexión, hermanos. Por eso el tema que he puesto para esta parábola es alerta, alerta. El tiempo de rendir cuentas se acerca. O sea, estemos alerta. Porque yo te voy a decir algo. Piensas que tienes tiempo o yo pienso que tengo tiempo. ¿Qué crees, hermano? Ya no hay tiempo. Las situaciones que estamos experimentando, viviendo, que estamos nosotros observando, nos indican de que no hay tiempo, que es importante que aquellos que no han hecho una decisión por Cristo no lo posterguen más, que aquellos que han descuidado su relación con Dios no piensen que mañana hay tiempo para reconciliarse con Dios, que aquellos que han descuidado su servicio a Dios es necesario retomarlo de inmediato, porque no hay tiempo, tenemos que estar alertas. La palabra del apóstol Pablo es sumamente pertinente. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. No es tiempo de estar aletargados. ¿Y de qué manera entendemos esto? El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Y sigue diciendo que debemos redimir el tiempo. Redimir el tiempo porque los días son malos. Usted no me va a dejar mentir. Claro que estamos viviendo días malos. Que estamos viendo, entre muchas cosas, la maldad, la perversidad. Estamos viendo que el hombre está en una carrera de rebeldía contra Dios y eso hace los días malos. Y todas estas situaciones pandémicas son el resultado de estar lejos de Dios y no reconciliarse con Dios. Pero hoy yo quiero decirte, amada iglesia, amado amigo que nos ves, el hecho de que tengas vida y de que yo tenga vida es Dios alargando la oportunidad, extendiendo el tiempo para que reconsideremos y para que hagamos lo que es correcto. Entonces, alerta, iglesia, alerta, amigo, es el día importante. ¿De qué forma nosotros podemos
ver esto, hermanos. Todos los hijos de Dios, toda persona que entra en una relación con Dios, el Señor le da por gracia dones, talentos y habilidades. Pero el darle significa te confío esto, te lo confío y al final tú me darás cuenta de lo que he puesto en tus manos. Y ciertamente entonces debemos nosotros, ¿verdad?, entender esta parte. Entonces, hermanos, hay una serie de enseñanzas o principios que podemos aprender de esta parábola. Si puede irlos apuntando, hágalo. Son varios. Hoy me fue difícil dejarlo en 3 o en 4. Pero aunque nos están ayudando aquí, usted va a ver que aparecen en la pantalla. Pero sería bueno, hermano, sería bueno que podamos también tomar ese tiempo para ir anotando, porque a la vez que oímos y escribimos, retenemos más. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué enseñanzas se derivan de esta parábola? ¿Sí? Entonces, la primera enseñanza es que a todo hijo de Dios se le otorgan y confían dones, a todos, absolutamente a todos. No hay nadie que pueda decir, a mí Dios no me dio nada y no me puso nada, porque eso es mentira. Lo único que está sucediendo cuando pensamos así es que no me he dado el tiempo de descubrir lo que Dios puso en mis manos. Entonces, o que tal vez estoy muy ocupado viendo lo que otros hacen y no me estoy centrando en lo que Dios quiere que yo haga. A lo mejor yo vi que alguien tiene 5 talentos y estoy tan enfocado en esos 5 talentos que Dios puso uno en mis manos. Y estoy tan embelesado viendo al de 5 que no me estoy prestando atención a lo que Dios me puso a mí. A todo hijo de Dios, Dios le bendice por su gracia y misericordia con dones, talentos y habilidades. Entonces, hermanos, esto quiero que usted lo tenga presente en este día. A todos, absolutamente. A cada quien, la siguiente enseñanza es, a cada quien se le confían los dones según su capacidad. Y no es Dios haciendo acepción de personas, sino es según la capacidad. Dios no nos va a exigir más de lo que no podemos dar, pero sí exigirá lo que Él puso en nuestras manos y que debemos hacerlo producir, lo debemos hacer crecer y todo para su gloria y alabanza. Hermanos, a veces me llama mucho la atención de gente que llega a expresar que la vida cristiana se le hace aburrida. Gente que a veces llegó a expresar que ir al templo como que ya no tenía sentido para él. Con eso simplemente reflejó que no ha entendido lo que es una relación con Dios, el compromiso con Dios, ni el servicio a Dios. Quien entiende eso jamás puede expresar que la vida cristiana es aburrida. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo en que desenvolvernos, siempre hay algo en que avanzar, siempre hay algo. Entonces, ¿verdad? A cada quien se le confían los dones según la capacidad. Dones, talentos, habilidades. Lo llevamos en ese plan. También, ¿verdad? Sigo insistiendo en esto. Nadie jamás en Dios está con las manos vacías. Nadie. Jamás. Por eso todo lo llevamos a Dios como una ofrenda. Reconociendo no solamente en el plano económico, sino todo es ofrecido a Dios como una ofrenda. Mi servicio es ofrecido a Dios como una ofrenda. El ministerio que yo pudiera decir tener debe ser ofrecido a Dios como una ofrenda. Todo es devuelto a Dios para su gloria y alabanza. Y en esto resuena la poderosa palabra que dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo viene precisamente de Dios. Y entonces, hermanos, yo quiero llevar esta cuestión hacia una reflexión, ¿verdad? Pero no superficial, sino que nos demos el tiempo. Entonces, si yo pienso que Dios no me puso nada a mí, quiere decir que no me he dado el tiempo de descubrir lo que Dios ha puesto en mis manos. La enseñanza sigue desarrollándose en la palabra. El Señor que se fue prometió volver y volverá.
Y entonces eso nos tiene que tener a usted y a mí alerta, alerta. Porque tenemos ciertos indicios, pero el día y la hora no lo sabemos. Nadie lo sabe. Solo el Padre, solo el Dios eterno sabe exactamente el día que ha establecido para aparecer una vez más. Pero mientras esto ocurre, por eso nuestra relación con Dios debe ser prioridad y no una de mis prioridades. Debe ser prioridad. Y si Dios es primero, todo lo demás estará bien ubicado. Y por ello, ¿qué me tiene que tener alerta a mí? Pues que el Señor pronto puede aparecer, que el Señor pronto puede levantar a su iglesia, que Él puede hacerlo pronto. El asunto es dónde estoy parado en este momento, en relación con Dios, en relación a lo que Dios ha puesto en mis manos, en relación al servicio con Dios. ¿Dónde estoy parado en este momento? Quiero dejar esta inquietud en sus corazones. Es una inquietud que yo traigo fuertemente. Yo creo que hoy hemos tenido tiempos muy interesantes de profunda reflexión para con Dios en muchas situaciones que vivimos. ¿Qué seguimos aprendiendo de esto? Que si ciertamente el Señor que se fue prometió volver y volverá, seguimos entonces aprendiendo que toda fidelidad en el servicio a Dios será premiada. Toda fidelidad. Por eso el de 5 oyó las hermosas palabras: bien, buen siervo y fiel. O sea, hiciste lo correcto, viviste lo correcto, decidiste lo correcto, te comportaste a la altura, no te desanimaste en el camino, no bajaste la guardia, no bajaste el ritmo, te mantuviste. Y lo reflejó cuando rinde cuentas. No dio solo lo que le habían confiado, dio el doble. Y por lo mismo, también el que le dieron 2 y entregó 4 es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que entender esta parte, hermanos? Al que es fiel se le confiará más. Esto es muy interesante. En la medida que tú manifiestas fidelidad a Dios, Dios te va confiando más y más y más, porque nos va capacitando. A mí me encantó un principio que aprendí hace años. En el reino de Dios, el verdadero descanso se encuentra trabajando en su obra. Me preocupa cuando hay gente que dice: estoy cansado, ya no puedo más, ya no quiero más, quiero que me den un receso, quiero que me den un descanso. Me preocupa, y obviamente cada quien es libre de decidir, pero cuando servimos a Dios, en el servicio Dios nos va dando descanso, porque estamos en su voluntad y Él nos va capacitando. Y no se trata de volvernos gente solamente, ¿verdad?, en un activismo, porque el servicio a Dios siempre produce resultados para su gloria. Pero también en el servir a Dios, Él está derramando su gracia y está derramando, su capacidad en nuestra vida. Y entonces en ello experimentamos descanso, fortaleza, vigor y ánimo para seguir adelante. Podemos tener lapsos o tiempos de crisis, pero no deben ser permanentes en nuestra vida. ¿Ok? Al fiel se le confía más. Y hay algo que quiero también remarcar en esto. Dios premia la fidelidad más que la capacidad. Aquí no se trataba de otra cosa, sino de ser fiel con lo que se dio. Y si que se le dio a este varón que se le dio un talento, hubiese entregado 2, hubiese escuchado las mismas palabras que el que entregó 10 o el que entregó 4. Porque lo que se premió fue la fidelidad, no la capacidad. Por eso, hermano, sé fiel y no te estés midiendo con otros.
Y no te desanimes porque según tú otros hacen mucho más que tú y todo. Sé fiel en lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque Dios va a premiar tu fidelidad y no tanto tu capacidad. Y en ello debemos aprender. Pero así como la fidelidad se va a premiar, también toda negligencia será castigada. Porque hay que rendir cuentas. Y me llama mucho la atención, hermanos, que al negligente aún lo que piensa tener se le quitará. Y qué tremendo fue esto, ¿verdad? Cuando se da la sentencia y dicen quítenle el talento y denle al que tiene 10. Y de ahí es donde se deriva el principio, ¿verdad? Al que es fiel se le da más. Se le da más. Hay, hermanos, historias muy hermosas que nos hablan de esto, de gente que ha sido fiel hasta el final. Algunos de ustedes tal vez llegaron a conocer a David Wilkerson, un hombre verdaderamente un profeta de Dios, muy usado por el Señor. Su ministerio tuvo una característica muy interesante, porque él era un hombre, un ministro de provincia, era un pastor de provincia. Vivía en un lugar quieto, tranquilo, agradable. Pero estando allá en aquel lugar, era un hombre que buscaba a Dios y que quería hacer la voluntad de Dios. Y entonces sucedió que en una búsqueda de Dios, el Señor empezó a mandarle imágenes de necesidades apremiantes. Y alguna vez llegó a sus manos un periódico. Y en ese periódico estaba las imágenes de jóvenes que vivían en Nueva York y que estaban pues metidos en drogas, en asesinatos, en muchos problemas, y la vida de este hombre se revolucionó totalmente. Él era un fiel pastor en el lugar donde estaba, y Dios le hizo un llamado de ser un pueblerino a irse a una de las ciudades más complicadas y difíciles que pueden existir. Pasó mucho, hermano, muchos años. David Wilkerson, Dios le usó para dar origen a los centros de rehabilitación. El Señor le puso eso en su corazón, le dio esa visión y el Señor le dio toda la capacidad para cumplirla. La cuestión a la que quiero llevar es que en los Estados Unidos a los ministros y pastores, por la estructura que tiene ya la organización y todo ello, llega a una edad en que les dan la oportunidad de jubilarse, de retirarse del ministerio, y les proveen ya un salario para que ellos puedan tener eso. Llegando a la cierta edad, David Wilkerson llegó a esa edad y se le propuso que se fuera ya a descansar. Era un hombre que levantó una iglesia muy fuerte que sigue hasta este tiempo, ahí en el mero centro de Nueva York, y con un gran impacto. La cuestión es que él dijo, sí, yo creo que ya trabajé lo suficiente, ya hice lo suficiente, me voy a descansar, y tuvo la oportunidad de tener una casa en un lago, y dice, yo me imaginé, él en su testimonio dice, yo me imaginé ya descansando a la orilla de un lago con mi esposa y todo este asunto. La cuestión es que él toma esta oportunidad, se va. Hermanos, la cosa es que no tuvo mucho tiempo allá cuando el Señor le dijo, no, mis planes para ti son distintos. No tuvo la paz que pensaba, no tuvo la tranquilidad que esperaba, su corazón estaba agitado y su corazón seguía en Nueva York, no en esa casa donde él podía ya tener su descanso. Y siendo ya un hombre anciano, regresó a las calles de Nueva York a seguir haciendo la labor y el ministerio que Dios le había encomendado. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? El verdadero descanso está en estar en el centro de la voluntad de Dios y cumplir hasta el fin el servicio y el ministerio que Él nos ha llamado a hacer. El verdadero descanso está allí. Entonces, cuando no hacemos esto, hermanos, y somos negligentes, me llama mucho la atención que este siervo empieza a dar excusas y empieza a dar el por qué no pudo reproducir su talento y todo ello.
Y me llama la atención que el Señor no atiende para nada sus excusas, porque fueron excusas, no tenían validez. De hecho, me llama mucho la atención que la frase siervo malo se puede traducir como holgazán. Me llamó la atención eso. Al estar estudiando, cuando el Señor le dice siervo malo, negligente, el siervo malo puede ser holgazán. O sea, todo lo que estás diciendo son excusas, no pusiste tu empeño, no manifestaste compromiso, te dedicaste a todo menos a atender lo que yo puse en tus manos. No me serviste. Eso se me hizo muy fuerte, hermanos. Se me hizo con una confrontación muy interesante. Y por eso es que, ¿verdad? Se le quita el talento y también se le dice, échenlo afuera, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa esto? El último principio significa que la vida espiritual se refleja en la fidelidad del servir a Dios. Si yo no sirvo a Dios, tengo deficiencia espiritual. Si yo no tengo un compromiso serio con Dios, con su obra, con su iglesia, con el ministerio, con lo que Dios ha puesto en mis manos, solo estoy reflejando que mi relación con Dios no está donde debe estar, no es lo que debe ser y se reflejará al final. Por eso es importante que atendamos a este llamado. Alerta, alerta, iglesia, porque se acerca el tiempo de rendir cuentas. ¿Qué le diremos a Dios? ¿Qué le expresaremos a Dios? Definitivamente, concluyendo, entendemos que Dios no hace acepción de personas. Y a todos nos trata por igual, y a todos nos ha dotado de diferentes talentos, habilidades y dones. Y somos responsables de administrar lo que es suyo, de cuidarlo y hacerlo crecer, porque le pertenece al Señor. Porque pronto se nos pedirá cuentas. Pronto. No sabemos cuándo, pero pronto. Todo nos indica que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Entonces, amados hermanos, yo quiero dejar esta palabra en sus corazones de reflexión. Les amo mucho, les aprecio mucho, pero yo creo que el Señor está llamando nuestra atención en este tiempo. Estamos tal vez a algunas semanas de regresar a nuestros templos. Pero aquí lo más importante es que regresemos a Dios, que regresemos a nuestra relación con Dios, que regresemos a nuestra búsqueda de Dios, que regresemos al compromiso con Dios, que regresemos. No hay tanta urgencia de regresar a los templos, aunque queremos hacerlo. Pero lo más urgente es regresar al punto donde mi relación con Dios sea lo que debe ser conforme al diseño divino. Yo le invito a que oremos y terminamos de esta manera. Padre, yo te doy muchas gracias. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada uno de los que han estado observando esta cápsula, esta reflexión. Te pido en el poderoso nombre de Cristo que nos inquietes, que nos ayudes, que cada uno de nosotros decidamos no dar excusas, sino poner manos a la obra, porque cada uno de nosotros sabemos lo que ya no hemos hecho, lo que hemos dejado a la mitad. Cada uno de nosotros sabemos lo que iniciamos pero no terminamos. Y tú, con la vida que nos das, nos estás hablando de una oportunidad.
Ayúdanos, Dios. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Por favor, Señor, bendice cada hogar, bendice cada familia. Sigue siendo el que sustente, el que provea, el que defienda. Sigue siendo el que sane. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Señor, sigo insistiendo que nos estás llevando a tiempos de conocerte como no te habíamos conocido. Ayúdanos a entenderlo y a permanecer fieles en medio de toda esta situación. Te adoramos, bendito Dios, hoy y siempre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues que el Señor me los bendiga mucho. Seguimos insistiendo en que atendamos a los diferentes llamados, a las diferentes actividades que se están dando por las redes sociales, que sigamos atendiendo a las sociedades y a la atención que se está dando por la plataforma de Zoom. Y si Dios nos presta vida, nos veremos el día viernes a las 8 de la noche también. Les mando un abrazo y pido que estén muy al pendiente de todo. El día domingo vamos a tener un evento especial de comunión. Lo vamos a hacer por la plataforma de Zoom. Entonces, porque queremos verlos a muchos de ustedes que no hemos podido ver, les estaremos dando todas las indicaciones muy precisas. El día domingo les estaremos muy bien informando horarios y todo. Pero por lo pronto vaya sabiendo, el domingo, todos absolutamente, Izcalli y Tlane, tendremos la comunión. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. A las 5 de la tarde será la comunión. Dios les bendiga a todos.